Hola, mi nombre es Leticia Nazaria Mendoza Romero. Este video es para la materia de probabilidad y estadística que se cursa en el módulo número 4, que es impartido por la docente María Eugenia Vega Flores en la Universidad Abierta y a Distancia de México. El tema del día de hoy son distribuciones de probabilidad para variables aleatorias continuas. De este tema tan amplio, el tema específico que vamos a tratar es el de la distribución normal de la probabilidad, pero vamos a iniciar con un pequeño recordatorio de lo que es una variable aleatoria continua. Por ejemplo, estaturas y pesos, lapso de vida útil de un producto en particular o un error experimental de laboratorio. Pueden tomar los infinitamente numerosos valores correspondientes a puntos en un intervalo de una recta. Si se trata de asignar una probabilidad positiva a cada uno de estos numerosos valores, las probabilidades ya no sumarán 1, como era en el caso de las variables aleatorias discretas. Por lo tanto, se debe de usar un método diferente para generar la distribución de probabilidad para una variable aleatoria continua. Supongamos que usted tiene un conjunto de mediciones en una variable aleatoria continua y que crea un histograma de frecuencias relativo para describir la distribución de estas. Para un pequeño número de mediciones se puede usar un pequeño número de clases. Entonces, a medida que se recolecten más y más mediciones, se pueden usar más clases y reducir el ancho de clase. El perfil del histograma cambiará ligeramente, casi todo el tiempo haciéndose cada vez más irregular, como se muestra en la figura 1. Cuando el número de mediciones se hace muy grande y los anchos de clase se hacen muy angostos, el histograma de frecuencia relativa aparece cada vez más como la curva suave que aparece en la figura 1. Esta curva suave describe la descripción de probabilidad de la variable aleatoria continua. Es la pequeña curva que se va formando con las clases que se hacen cada vez más angostas. La distribución de probabilidad es creada al distribuir una unidad de probabilidad a lo largo de la recta. La probabilidad de mediciones se apilan en ciertos lugares y el resultado es la distribución de probabilidad mostrado en la figura 2. La profundidad o densidad de la probabilidad, que varía con X, puede ser descrita por una fórmula matemática f de x, llamada distribución de probabilidad o función de densidad de probabilidad para la variable aleatoria x. El área bajo una distribución continua de probabilidad es igual a 1. La probabilidad de que x caiga en un intervalo particular, por ejemplo, de A a B, es igual al área bajo la curva entre los dos puntos A y B. Esta es el área sombreada de la figura 2. Distribución normal de probabilidad. Las distribuciones de probabilidad continua pueden tomar varias formas, pero un gran número de variables aleatorias observadas en la naturaleza poseen una distribución de frecuencia que tiene más o menos la forma de un montículo o bien la forma de una campana invertida, o como dirían algunos estadísticos, es aproximadamente una distribución normal de probabilidad. La fórmula que genera esta distribución es la que se muestra a continuación. F de x igual a 1 entre
la desviación estándar por la raíz cuadrada de 2 veces nuestra variable x por e a la menos x menos la media al cuadrado entre 2 veces entre 2 veces nuestra varianza, y x va desde menos infinito hasta más infinito. La gráfica de una distribución normal de probabilidad con media m y distribución estándar. La gráfica de una distribución normal de probabilidad con media m y desviación estándar se muestra en la figura 3. La media m localizada en el centro de la distribución, y la distribución es simétrica alrededor de la media. Como el área total bajo la distribución normal de probabilidad es igual a 1, la simetría implica que el área a la derecha de m es 0.5 y el área a la izquierda de m es también 0.5. La forma de la distribución está determinada por la desviación estándar de la población. Como se puede ver en la figura 4, valores grandes de la desviación estándar reducen la altura en la curva y aumentan la dispersión, y valores pequeños en la desviación estándar aumentan la altura de la curva y reducen la dispersión. La figura 4 muestra 3 distribuciones normales de probabilidad con diferentes medidas y desviaciones estándar. Nótese las diferencias en forma y ubicación. Áreas tabuladas de la distribución normal de la probabilidad. Para hallar la probabilidad de una variable aleatoria normal x que se encuentra en el intervalo de a a b, necesitamos hallar el área bajo la curva normal entre los puntos a y b. Véase la figura 2. No obstante, en la figura 1 hay un número infinitamente grande de distribuciones normales, uno para cada media y desviación estándar diferentes. Una tabla separada de áreas para cada una de estas curvas es obviamente impráctica. En cambio, usemos un procedimiento de estandarización que nos permita usar la misma tabla para todas las distribuciones normales. La variable aleatoria normal estándar. Una variable aleatoria normal x está estandarizada al expresar su valor como el número de desviaciones estándar que se encuentran a la izquierda o a la derecha de su media. Este es realmente solo un cambio en las unidades de medida que usamos. Es como si estuviéramos midiendo en pulgadas en lugar de pies. La variable aleatoria normal estandarizada z se define como z igual a nuestra variable x menos nuestra media entre nuestra desviación estándar. O bien, si queremos encontrar el valor de nuestra variable x, esta se iguala a nuestra media más nuestra normal estandarizada z por nuestra desviación estándar. De la fórmula anterior podemos concluir que cuando x es menor que la media, el valor de z es negativo. Cuando x es mayor que la media, el valor de z es positivo. Y cuando x es igual a la media, el valor de z es 0. La distribución de probabilidad para z ilustrada en la figura 5 se denomina distribución normal estandarizada porque su medida es 0 y su desviación estándar es 1. Los valores de z del lado izquierdo de la curva son negativos, en tanto que los del lado derecho son positivos. El área bajo la curva normal estándar a la izquierda da un valor específico de z. Por ejemplo, z subíndice 0 es la probabilidad para cuando z sea menor que z subíndice 0.
Esta área acumulativa se muestra como el área sombreada en la figura 6. Una versión abreviada de la tabla de valores para áreas bajo una curva normal se observa en la siguiente tabla. La columna izquierda de la tabla da el valor de z. El segundo lugar decimal para z correspondiente a las centenas se da en el renglón superior. Como nos dimos cuenta, los valores de z pueden ser tanto positivos como negativos. ¿Cómo uso la figura 6 para calcular probabilidades bajo la curva normal estándar? Para calcular el área a la izquierda de un valor z, encuentre el área directamente de la tabla de la figura 6. Para calcular el área a la derecha de un valor z, encuentre el área en la tabla de la figura 6 y réstele 1. Para calcular el área entre dos valores de z, encuentra las dos áreas en la tabla de la figura 6 y réstele un área a la otra área. Cálculo de probabilidades para una variable aleatoria normal general. Casi todo el tiempo las probabilidades en las que estamos interesados contienen a la variable x, una variable aleatoria normal con media y una desviación estándar. Entonces, se debe estandarizar el intervalo de interés escribiéndolo como en el intervalo equivalente en términos de z. La variable aleatoria normal estándar, una vez hecho esto, la probabilidad de interés es el área que se encuentra usando la distribución estándar normal de probabilidad. Ejemplo de aplicación de una distribución estándar normal. El enunciado dice así: capacidades en elevadores. Supongamos que usted debe establecer reglas respecto al número máximo de personas que pueden ocupar un elevador. Un estudio de lugares ocupados en un elevador indica que si 8 personas ocupan el elevador, la distribución de probabilidad del peso total de las 8 personas tienen una media igual a 1.200 libras y una desviación estándar de 99 libras. ¿Cuál es la probabilidad de que el peso total de las 8 personas, inciso A, excedan las 1.300 libras, inciso B, excedan las 1.500 libras? De los datos que nos dan, la media es de 1.200 libras, la desviación estándar de 99 libras y nuestra variable x debe de ser mayor a 1.300 libras para el inciso A. Si ocupamos nuestra fórmula de distribución estándar normal que nos dice que z es igual a nuestra variable x menos nuestra media entre la desviación estándar y sustituimos los valores correspondientes, nos va a quedar de la forma 300 menos 1200 entre 99 y nos da un total de 1.0101. Calculando utilizando las tablas que ya nos dan los valores de áreas bajo una curva, el área a la izquierda de z es de 0.8438. Entonces la proporción de que las 8 personas excedan las 1.300 libras de peso es igual a la probabilidad de x mayor a 300, que es igual a 1, menos la probabilidad de z menor al valor que ya se calculó, que es de 1.001. Esto nos da un valor de 1 menos 0.8438 y nos da un valor de 0.1562. Si queremos ver nuestro resultado como un porcentaje, lo único que tenemos que hacer es multiplicar nuestro resultado por 100 y nos daría un valor de 100 por 0.1562 igual a 15.62%.
Por lo tanto, el porcentaje de que las 8 personas excedan las 1.300 libras es de una probabilidad de 15.62%. Para el inciso B, todos los valores son los mismos. La media es de 1.200 libras, nuestra desviación estándar de 99 libras. Lo único que cambia es el valor de nuestra variable X, que va a ser mayor a 1.500 libras. Y nos da un valor de 3.0303. Si calculamos mediante las tablas, nos da que Z es igual a 0.9988. Entonces, la proporción de que las 8 personas excedan las 1.500 libras de peso es igual a la probabilidad de que X sea mayor que 1.500. Esto es igual a 1 menos la probabilidad de Z menor que 3.030. Esto es igual a 1 menos 0.9988 y nos da un valor de 0.0012. Si queremos ver la probabilidad en porcentaje, nada más multiplicamos por 100 y nos da un total de 0.12%. Por lo tanto, el porcentaje de que las 8 personas excedan las 1.300 libras es de una probabilidad de 0.12%. Ahora, si no queremos hacer ninguno de los procedimientos anteriores, si queremos saber que el resultado que obtuvimos es el correcto, podemos utilizar cualquier software que nos ayude a encontrar rápidamente estos valores. Para este ejemplo utilicé el software de Wolfram Alpha para comprobar el resultado. El único inconveniente que tenemos con este paquete es que todas las instrucciones hay que introducirlas en inglés. Pero fuera de eso es muy fácil de utilizar. Para terminar, hacemos la comprobación del problema que se planteó en el paquete de Wolfram Alpha, el cual nos da un valor numérico y un valor gráfico. El valor que nos da Wolfram Alpha es de 0.156223. El que se obtuvo manualmente fue de 15.62 y también nos proporciona su gráfica. Esto es todo, espero les haya gustado y hasta la próxima.